es algo muy importante y más para un goleador al que se le mide con datos duros de cuántos goles anotaste. Sí. Aquí es más fácil, hubiera sido más fácil que se la perdonaran. Allá va a ser más complicado. Pero ¿no te parece al mismo tiempo que el resetear la cabeza con un cambio abrupto a una liga totalmente diferente, a un país, puede desfogar esa presión? Pero allá también le va a pasar en algún momento. No, totalmente. Ahora, no más preocupado que no estuviera frente al gol, que no generara. Ha estado generando, ha estado teniendo ocasiones, no las ha metido. Yo lo único que digo es que me hubiera gustado que saliera de ese eslón, porque por un gol van a llegarle. Le van a llegar también en Olympiacos. El aficionado en Grecia también lee periódicos y está acostumbrado a que llegue un colombiano, un argentino, un brasileño, un sudamericano. Llega el mexicano y hay más dudas si sí funciona o no funciona, porque es normal. No hay esa imagen de que trajeron. Es como hoy lo de Borja, ¿no? Borja viene un colombiano y de entrada sientes, este cuate viene y a meter goles. Y 250 goles en su carrera. Bueno, es un cuate maduro ya rematado. Pero a lo que voy es cuando las nacionalidades, cuando no conoce al jugador, pesan. El último mexicano le fue bien, ¿no? Ahí, a Orbelín Pineda. Sí. Porque también hubo un intento de Pizarro en el mismo AEK y no le fue bien a Orbelín. Neri Castillo en su momento bien, Neri Castillo en el Olympiacos hizo 26 goles. Y si nos ven hoy en un set diferente, nomás quiero aclarar que Beto Murrieta ¿saboteó? Cerró el set normal. Se llevó la llave. Está grabando un anuncio comercial. No. Yo tengo mis fuentes dicen otra cosa. Yo tengo otras fuentes que me indican. A mí me dijeron que es o ropa deportiva o tinte de pelo. Entonces, ¿pudiéramos saber tu versión? Suplemento alimenticio. La información que tú tienes la podríamos saber, es que Ciro. Es tan importante para Beto hoy que nos sacó, ¿no, Héctor? Nos sacó. Lo tenemos tan rastreado que tenemos hasta un GPS. Entonces, esperen un poco más adelante, vamos a presentar. Uno de perro, ya le puse uno de perro. Bueno, el perro chihuahua, ya sabes, de los chiquitos, ¿sabes? El que te pones en la muñeca, Beto, lo pones aquí. Pero bueno, ya, nomás quería aclarar, porque sí me molestó mucho su actitud de sacarnos del set hoy. Sí, pues con toda la razón. Y al que me da mucho gusto también saludar, y con toda la razón, es al gran Dani Martínez, al que lo hemos saludado cada vez que está el Giro de Italia. Él conoce de pe a pa la bota itálica y ahora está en Grecia, se desplazó para la llegada precisamente de Armando González. Dani, gusto en saludarte. ¿Cómo viste a Armando González en su llegada a Grecia? Hola Ciro, qué gusto saludarte, qué placer saludarte desde aquí, desde el corazón del Pireos. Hemos descubierto, Ciro, una cosa que no teníamos clara para nada, por lo menos nosotros en nuestra ignorancia. El Olympiacos no es de Atenas, es del Pireos. Atención con andar con el rojo y el blanco por el centro histórico de Atenas, porque allá manda el verde y el blanco o el amarillo de la Ecapa o el verde y blanco del Panathinaikos. Acá, en cambio, es todo rojo y blanco. Este es el corazón, el lugar de los festejos. El ángel sería en Ciudad de México, bueno, el ángel del Pireos, del equipo del Olympiacos. Aquí vienen a festejar cuando consiguen victorias en el básquet o en el fútbol. Hoy llegó a esta ciudad, al aeropuerto de Atenas, La Hormiga. Llegó Armando González, acompañado de su papá también, de mucha gente del club, lo estaban esperando muchísimos periodistas y aficionados, y descansó seguramente después de un largo viaje. Mañana vamos a tener la oportunidad de encontrarlos después del partido contra el Atrómitos, que es la primera jornada de este torneo para el equipo del Olympiacos. Yo creo que son dos ilusiones que se encuentran, la de La Hormiga, la de Armando González, un jugador joven y con talento, y la ilusión de este grupo de aficionados del Olympiacos, el equipo más popular de Grecia, y de su club, que también lo quiere y lo estima y seguramente apuesta mucho por él y por su futuro. Te mando un saludo, Ciro. Un abrazo grande, Dani Martínez, hasta el Pireo. Qué bien que lo aclaras, es el Olympiacos, el Pireo, justamente el equipo al que llega y es el más importante, el que tiene más potencial económico, el que ha ganado arriba de 40 ligas, 48 para ser exactos, y es el dominante, pero viene de ser subcampeón. El AEK de Orbelín Pineda, donde era titular constante, el hoy futbolista de Rayados de Monterrey, es el vigente campeón. ¿Es esta la mejor vitrina para Armando González? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, no sé si sea la mejor vitrina, pero definitivamente es su realidad, es lo que hay.
Yo sé que al futbolista le gustan otro tipo de retos y al aficionado le encantaría que fuera España, Inglaterra, Italia, Alemania, ligas de otro portento, pero definitivamente hay que ubicarnos en nuestra realidad. Y hoy el crédito del futbolista mexicano está devaluado, y máxime que todavía nuestro máximo referente en ataque se llama Raúl Jiménez y tiene 35 años. Y sobre todo cuando Santiago Jiménez, que pasó del Feyenoord al Milan y no pudo triunfar por las lesiones y diferentes circunstancias, pues el crédito de credibilidad hacia el futbolista mexicano baja. Revisábamos, Héctor, con John el ranking de las ligas europeas. Las 5 primeras tenemos claras cuáles son. Sí. Después viene Portugal, Bélgica, sexto y séptimo, y a Grecia la encontramos hasta el turno 12. Ah, caray. Turno 12, o sea, más que un segundo, es un tercer peldaño dentro del panorama europeo. Pero llega el equipo más importante. Es un equipo dominante en cada plaza que se para. ¿Tú cómo ves esa parte? ¿Es la mejor vitrina para un eventual siguiente paso? Mira, según me platican ahí en la familia, los representantes del Rock Nation Sports, que los conoce bien John, intentaron en muchas ligas, lo estuvieron promoviendo, haciendo la labor que les corresponde. Cayó esta tenía mucho interés en él, mucho, lo manifestó hasta el grado que prácticamente le pagó a Chivas lo que quería. Lo quiere al jugador, el técnico lo quiere al jugador, es español el técnico. José Luis Mendilibar. Lo quiere. Entonces, esas dos cosas influyeron mucho. Hablaron con él, el técnico habló con él, entonces esas cosas para él eran importantes y él dijo, no importa, yo voy a esta liga, en esta liga quiero triunfar y es Europa, para mí es Europa, es la entrada a Europa para mí y obviamente su papá mismo me dijo, Armando, antes de salir a Grecia, yo voy a ir con él porque necesito que él se despreocupe de la casa y que dónde vamos a vivir y qué vas a rentar, a dónde. Él no se va a dedicar a nada de eso, yo me voy a dedicar a buscarle dónde vivir, dónde vamos a estar. Muchas veces los clubes tienen un departamento de respaldo, que se encarga. Un equipo de respaldo. Pero el papá puede hablar con la persona del equipo. El papá va a hacer todo eso. Qué bien. Y él me dijo, él se va a dedicar solamente a lo que sabe hacer, lo que le gusta, lo que le encanta, que es jugar fútbol. Que entrene, que se alimente como lo ha hecho siempre, es muy disciplinado. El papá fue futbolista, sabe bien todo este tipo de cosas. Te decía, alguna vez les he comentado que la mamá es psicóloga, pero la mamá no se mete mucho en el asunto, no puede ser su paciente, es su hijo, al final de cuentas, ¿no? Pero sí dice que tiene una red familiar, Ciro, muy parecida a la de Chicharito cuando se fue a Europa, muy parecida. El papá futbolista, el abuelo futbolista, la mamá era pedagoga, la mamá de Chicharito maestra de escuela, una red de apoyo muy fuerte y es la que tienes que hacer casa con ellos, Ciro. Tienes que hacer casa para sentir que no te vas de tu tierra. Yo no sé si la familia yo toda se va a trasladar para allá. Sé que uno de los hermanos, el único hermano hombre que tiene una mujer, el único hombre se retiró del fútbol. Este año casualmente también era futbolista, anduvo en Liga de Expansión, anduvo en Centroamérica jugando, no es tan conocido, pero es un chico que le entiende a esto y que seguramente va a ser su compañero un buen rato allá en Europa, no se fue con él ahorita, pero yo lo que me refiero es que este muchacho tiene una buena mentalidad. Está en mala racha, también un goleador es muy importante no ir en mala racha. Y el Mundial no fue exactamente un despegue para él. Al contrario, fue perjudicial para él. Sí me recuerda muchísimo a Chicharito. Muchísimo. Porque me acuerdo cuando hablé una vez con Chicharito, justo en ese momento antes de irse, estamos en Seattle, hablamos del NFL, que él iba a los Raiders, y con la hormiga estuve platicando en Querétaro de que él iba a los Cowboys y que le gustaba ir al estadio, y Joe Burrow. Sí hay, ojalá, pero sí lo veo mucho más amueblado a su edad que el propio Chicharito, porque el Chicharito era todo buena onda, pero se acuerdan que declaraba lo que fuera y nunca se metía en controversias ni nada. Nada. Cuando tú hablaste de la comida, yo le dije un día, ¿no? En la concentración de la selección, el Vasco habló y dice, sí, yo estoy acostumbrado, yo llego con mi báscula y siempre he pesado la comida. Para mí, lo que estoy haciendo ahorita, entonces eso te habla. Ya trae ese mindset. Ya está hecho de otra manera. Sí.
que sabe que si no se cuida, ya no es de que, pues no importa, me desvelo hoy y mañana me recupero, eso ya se acabó. En alto rendimiento me refiero, ¿no? Yo sostengo que, aparte de lo que decía hace un momento Gustavo, cuesta tanto trabajo, inclusive después de un mundial, en donde no se hicieron mal las cosas, en donde México tuvo una gran vitrina para exponer a sus principales jugadores, cuesta mucho trabajo colocarlos en Europa para que a las primeras de cambio vengan de regreso. Pero se debe a varias cosas. Uno, a que el mercado mexicano no está tan acreditado y hay ejemplos que no abonan para que pueda acreditarse, como el que nos vas a contar, John. Sí, lo del Chino Huerta, ¿no? Desde antes del Mundial me dicen lo quiere el Toluca le podría pagar triple. 3 millones de dólares al año, y el Chino Huerta está siguiendo su sueño, él quiere mantenerse en Europa. Medio de rebote se va al Mundial, tiene poca actividad. El Anderlecht ya no lo quiere y es el jugador que más cobra en el Anderlecht, arriba de los $100,000 al mes. Entonces es un tema de que te quería Toluca, te quiere Cruz Azul, tú no quieres regresar a México, pero tu equipo de Europa está buscando cómo acomodarte. Entonces llega un punto que el chino también tiene que pensar, pues, ¿qué quiero, no? Sí, como Memo Ochoa, que en su momento dijo, yo sacrifico y yo sigo. Pero de la lista que me ayudó Ciro a ver, si tú ves, el fútbol de Bélgica es la 7ª liga, ¿no? Abajito está Holanda, Turquía, Polonia, pero si te subes un poquito, está Portugal, Francia, Alemania. Entonces, ¿qué va a hacer el chino? ¿Aceptar la oferta de Toluca o Cruz Azul para ganar el doble o el triple? ¿O tratar de seguir en Europa, pero tu equipo ya no te quiere? Sí. Ya cumplió una fase. Tiene contrato firmado. Hay que recordar todo Podría quedarse a las malas, digamos. Todo esto de la pubitis a veces no es fácil, ¿no? Pero ¿cómo fue el protocolo de la pubitis? Entonces, se echó de octubre a mayo. Sí. Entonces, fue una larga convalecencia, fueron 2 operaciones. ¿No? Gus, es tu hijo y ¿qué le dices? No, yo le digo, persigue tu sueño, ¿no? Pero si no te quieren, tienes un contrato firmado al que tendrías que... Sí, pero ¿y si de repente te dicen que te pagan el triple por regresar? Va a terminar regresando. Pero sabes, eso también te dice... Por eso es bien difícil. Ambas razones están bien o mal. Y te dice mucho, Héctor, de cómo operan esos equipos, ¿no? El Anderlecht es de los importantes en Bélgica. Ya te tuve, el rendimiento es tengo contrato, pero no entras en planes, entonces te busco acomodo. Y no lo están convocando, no lo están convocando. ¿Qué le pasó a Santiago Jiménez? El Milan es también un equipo importante. Fue una temporada, lo que tú me digas. ¿Dónde está la producción? No ocurrió, entonces ve y búscate pasamos chamba, la página. Búscate chamba. Y llega la Hormiga, un equipo que en su terruño, en su país, es el más importante. Entonces le van a pedir lo puro y duro, resultados. Lo que diría finalmente es nuestra realidad. Lo que el futbolista mexicano vale en nuestro país y lo que están ofreciendo para llevárselo es así. Totalmente. Entonces ahora el chino está en esa situación. ¿Qué quiero? ¿Seguir mi sueño o me caigo pero gano el triple? Un par de goles más, pero estuvo bien, ¿eh? Llegaron y dispararon 8 o 9 veces a gol y metieron 5, cosa que no había sucedido en otros partidos. No, muy superior Guadalajara. Muy. Después del 3-0 prácticamente al equipo le terminaron sobrando el resto del partido, entendiendo que Tijuana cómo le cuesta de visitante, pobre exhibición. Tijuana, su último partido de visitante fue 16 de agosto de 2025. Que ganó, dices. Que le ganó a Pachuca en Pachuca, en Liga MX. O sea, es decir, que cuando sale, baja considerablemente, pero sí fue muy poderoso su exhibición. Perdió lo invicto. Sí, más allá. No, y además había recibido 2 goles, ahora recibió 5 un partido, ¿no? Pero sí, yo esperaba algo más de resistencia. Podía perder, pero sí esperaba algo más de resistencia. Estás hablando... Hoy estuvieron todos mal, porque no me pueden decir, hay gente que dice, es que Gilberto... No, todos estuvieron mal, no solamente Gilberto. También. Pero tienes, para darle mayor valor a la victoria de Chivas, sí tienes que ver contra quién jugó y a quién le ganó. Estás hablando de un equipo de Tijuana que era segundo lugar, por diferencia de goles simplemente con América, con un estilo y un modelo de juego muy claro, todos en bloque, es un equipo que defiende muy bien o defendía muy bien hasta hoy. Entonces puedes decir, ¿qué pasa con Tijuana? ¿No? ¿De visitante baja mucho? Sí, pero yo primero diría lo bien que jugó Chivas. Cuando te hacen 2 goles similares, claro que tiene que ver el mal trabajo en defensa de Tijuana, pero lo bien que planeó y trabajó el partido Milito. Ese tipo no es casualidad que te hagan goles así, y después lo bien que juega por las bandas. Se va la Hormiga y justo cuando se va tu goleador haces esta cantidad de goles,
te habla de que es un trabajo en equipo. Entonces, yo sí veo a Chivas muy fuerte. Si había dudas, aquí están disipándose. Y lo de Tijuana me parece que retomará el camino también es de los equipos que yo veo encaminado a hacer un buen campeonato. Porque tiene generación Guadalajara, entonces Sí, claro. siempre ha tenido generación y eso te ayuda. Además, hoy los laterales volantes que elige son de claro oficio de ataque, esperando un Tijuana atrincherado, metido en su propio campo. No rebasaba ni la mitad de la cancha el equipo de Tijuana en la primera mitad. Entonces, por eso manda a Camberos, manda a Sandoval, y estaban totalmente agregados. Abiertos y llegando. El equipo de Tijuana, me recuerdo cuando enfrentó a San Luis, el técnico de San Luis se quejó amargamente porque dijo, no puede ser que salga a jugar así, no nos dejaron hacer nada. Pues ahí está, se la planteó muy bien Milito y no los dejaron hacer nada, pero a los de Tijuana, llegando por los costados. Ahora, en cuanto al ataque, Desi, para terminar, yo decía durante la semana, se va la hormiga. Yo estoy totalmente de acuerdo con el técnico Milito. No requiere de otro delantero. Ahí están Marín, que creo que va a ser el titular, y Cepo. Sí, totalmente. No, muy bien. Lo acabas de decir, es una planeación de Milito. Y este sistema, que ahora le favorece a Marín, por ejemplo, que incluso jugando con los volantes interiores, Álvarez y Piojo, hablando de la táctica, obviamente te da todo el protagonismo con los extremos, Camberos y Sandoval, los jóvenes que vienen de la sub-20, que tienen todo el envión anímico perfectamente. Sobre todo pensando que lo trabajó contra Santos. La única diferencia es que en Santos utilizó de central con líbero en la línea de 3 a Luis Gabriel Rey. Ahora cambia con Campillo, que te da la seguridad pensando en respetar a Tijuana, porque Tijuana... Y pone a Gómez. Y pone a Gómez de derecha y Romo. Y justo en estas jugadas les voy a describir qué sucede con estos centrales que se vuelven mucho en proyección y pueden activar a los extremos, que viene siendo Camberos por izquierda y Sandoval. Justo aquí vamos a ver jugadas importantes, sobre todo como por ejemplo aparece Romo brincando las líneas, que tiene la opción de ir por la izquierda, que lo hace con Camberos, o también por derecha con Sandoval, con esa diagonal donde te da oportunidad de no caer en fuera de lugar. Es clave lo que hace el central por izquierda y empieza a meter a Tijuana en su propio terreno. Otra vez Romo, pero no solamente el cambiarte de dirección la pelota, porque aquí es evidente que primero lo hizo con Camberos, los primeros minutos, y luego después con Sandoval. Pero también hay una función de Romo clave. Ya te leyeron esa, ¿no? La que es ir por frente. Ahora, vas por fuera, otra vez con el extremo que está pegadito a la línea y después cambias de ritmo para liberar el espacio y que sea el interior, que es Álvarez el que aparezca en ese espacio. Y otra vez centrar, llevar los balones en el área más peligroso del rival, que es Tijuana. Saque de banda de nuevo, del otro lado es una formación espejo, porque en lugar de ir con Romo, porque ya te leyeron, ahora vas con Gómez, el central por derecha. Y puedes brincar la línea o incluso centrar para Marín. Eso me parece espectacular porque vas metiendo a Tijuana poco a poco hacia atrás en el repliegue y tienes el dominio total del partido. Sí, hablábamos de los laterales volantes, 19 años los dos. Bien decías que vienen de la selección recientemente, de la selección juvenil, pero con Camberos no podían. O sea, lo cosieron a patadas primero en los minutos iniciales y después a él le cometen el penal del tercer gol. Es Árciga el que le comete el penal, pero Rafael Fernández estaba también padeciendo a Camberos durante todo el partido. Por eso quería establecer que es la primera vez que Milito, porque lo ha hecho en partidos, pero ya no de arranque, no de alineación titular, que veo que pone a los dos que se les comentaba, Camberos y Sandoval. Desde el primer minuto los pone y les terminan funcionando. Tijuana establecía al principio del segundo tiempo como que quiso mejorar y presionaba a Chivas y le incomodó. Pero entonces, nada más, lo que dijo el otro día, en este caso el Loco Abreu, de que el día que la FIFA me dio un punto por tener mayor posesión de balón, entonces ese día platicamos. Estos son equipos en los que tienes que ir a pelear en la disputa del balón. Si se las dejas, te meten 5 como te metió Chivas. Así. Pues hoy fue el 41% de posesión para el equipo de Tijuana y el 5-2 bien merecido para las Chivas. ¿Cómo le fue a Mario Terrazas en este partido, Lalo? Creo que le fue bien. Mira, este muchacho es hijo de un árbitro, Mario Terrazas también, fue mi compañero de curso, le mando un abrazo. Y yo lo veía muy dubitativo, no me convencía del todo. Y hoy me parece que hizo un trabajo bastante solvente. Vamos a ver las jugadas. Temprano en el juego le pedían un penal depreciado, vamos a verla.
el Preciado intenta despejar la pelota y después, claro que le pega en la mano, es una mano clarísima que todo el estadio la pedía a gritos, pero es una mano accidental completamente porque viene de su propio cuerpo después de intentarlo jugar y no lo pudo jugar con propiedad. Por ningún motivo puede ser sancionada esta mano. Si es mano, no es sancionable, ¿sí? La segunda jugada que les tenemos es una situación en que se están jaloneando en el área, si quieren vamos viéndola, y mucha gente te dice, pero ¿por qué el árbitro va y les dice? Pues que si viene el centro y se están jaloneando, que la marque. Sí, eso sería lo lógico. Pero lo que manda la regla es, si se están jaloneando en el área, el árbitro debe retardar la ejecución del tiro de esquina, debe advertir a los jugadores y luego permitir la ejecución. Entonces, ¿por qué hacen los árbitros esto? Porque es un mandato de regla. Y finalmente, la última jugada que traemos, si quieren vamos a verla. Es el penal que le cometen a Camberos, que es muy claro. Él está súper bien colocado y también me gustó que no lo dejó impune porque le dijo ven por tu premio y le pintó la tarjeta amarilla, ¿no? Me parece muy buen trabajo. ¿De verdad Chivas encontró la fórmula que estaba buscando? ¿O Gabriel Milito acaba de abrir un problema todavía más grande dentro del vestidor? Porque después de golear 5-2 a Tijuana, hay algo que nadie puede ignorar. Santiago Sandoval y Hugo Camberos respondieron cuando más se necesitaba, pero el propio entrenador ya dejó claro que cuando regresen Richard Ledesma y Brian González, la historia podría cambiar completamente. Y aquí es donde empieza el debate fuerte, porque una cosa es hablar de jerarquías y otra muy distinta es mandar al banco a jugadores que vienen demostrando que quieren quedarse con el puesto. Y ojo, porque mientras unos celebran la goleada y dicen que por fin apareció el Chivas que todos querían ver, otros están preguntando si Milito está dispuesto a darle continuidad a los jóvenes o si las lesiones simplemente le regalaron una oportunidad que desaparecerá en cuanto regresen los titulares habituales. Y como si eso fuera poco, también tenemos la despedida de Armando González rumbo al Olympiacos, el mensaje que recibió de Chicharito, la explosión de Milito durante los goles contra Tijuana, las novedades médicas antes de enfrentar al Pachuca y, sobre todo, una declaración que puede cambiar la forma en que vemos a Santiago Sandoval. Porque Milito dijo que Santi es diferente. Y cuando un entrenador dice algo así de un jugador de apenas 17 años, hay que poner atención. ¿Estamos viendo el nacimiento de una nueva figura de Chivas? ¿Camberos puede perder su lugar justo cuando parecía haberse adueñado de él? ¿Y qué va a hacer Milito cuando tenga nuevamente a todo su arsenal disponible? Así que quédate, porque aquí vamos a hablar de todo esto sin rodeos, con pasión y con la voz de la afición rojiblanca. Si tú también quieres saber qué está pasando realmente con este Chivas, suscríbete al canal y acompáñanos, porque lo que viene después de esta goleada puede ser mucho más importante de lo que parece. ¿De verdad Hugo Camberos y Santiago Sandoval merecen ir al banco después de lo que hicieron contra Tijuana? Esa es la pregunta que está dividiendo a la afición del Guadalajara, y sinceramente, cuesta entenderla cuando acabas de ver a un Chivas que por fin encontró contundencia, velocidad y una sensación ofensiva completamente diferente. El 5-2 contra Tijuana no fue simplemente una victoria más en el calendario. Para Chivas significó una especie de desahogo. Veníamos de un arranque donde el equipo había generado dudas, donde el gol parecía estar peleado con el Guadalajara y donde cada partido terminaba dejando más preguntas que respuestas. Una derrota contra Toluca, una victoria corta ante Juárez, un empate frente a Puebla y una actuación bastante apagada contra Santos habían provocado que la paciencia comenzara a disminuir. Y entonces llegó Tijuana. Y Chivas respondió con 5 goles. Pero lo más interesante no fue solamente el marcador. Fue la manera en que algunos futbolistas aprovecharon la oportunidad. Santiago Sandoval y Hugo Camberos aparecieron, se movieron, atacaron, ayudaron al equipo y demostraron que la juventud no necesariamente significa falta de personalidad. Sin embargo, Gabriel Milito explicó algo muy importante después del partido. El argentino no está pensando en abandonar su idea táctica. Milito quiere seguir utilizando carrileros. Y ahí aparece el problema. Porque Camberos y Sandoval fueron utilizados en posiciones que, de acuerdo con el propio entrenador, no son necesariamente las ideales para ellos. Las lesiones obligaron al técnico a buscar soluciones y los jóvenes respondieron. Pero cuando Richard Ledesma y Brian González regresen, la competencia será brutal. Y aquí es donde la afición puede comenzar a preguntarse, ¿debe jugar el nombre o debe jugar el que está mejor? Porque si Camberos mantiene este nivel, mandarlo al banco simplemente porque Brian González está recuperado puede generar un debate enorme. Y no porque Brian sea mal jugador. Al contrario. El problema es que Camberos ya está demostrando que puede aportar muchísimo. Milito explicó que contra Tijuana necesitaba que sus extremos estuvieran más liberados ofensivamente. En lugar de obligarlos a realizar todo el trabajo defensivo de un carrilero,
Utilizó una estructura en la que Oso podía incorporarse entre los centrales para formar una línea de 4 cuando el equipo defendía. ¿Y qué consiguió con eso? Consiguió que Sandoval y Camberos pudieran mantenerse más frescos para atacar. Y eso se notó. Porque cuando tienes jugadores jóvenes con velocidad y capacidad para desequilibrar, pedirles que estén corriendo de área a área durante todo el partido puede terminar quitándoles precisamente aquello que los hace diferentes. Pero hay una realidad que Milito también dejó clara: no quiere cambiar completamente su sistema por 2 actuaciones. Y ahí el argentino tiene un punto. No puedes construir un proyecto alrededor de una idea táctica y abandonarla cada vez que aparece una solución inesperada. Pero tampoco puedes ignorar el rendimiento de un futbolista solamente porque regresó otro jugador. Ese será el gran reto. Porque la competencia interna que Milito está construyendo puede ser fantástica para Chivas, siempre y cuando sea justa. Y aquí viene la pregunta incómoda para la afición. Si Camberos sigue marcando diferencias, ¿realmente debería perder la titularidad? Yo creo que ese debate apenas está comenzando. Porque ahora viene Pachuca. Y Milito tendrá nuevas opciones. Richard Ledesma podría regresar. José Castillo también está cerca de estar disponible y Brian González todavía necesitará más tiempo. Entonces el entrenador tendrá que tomar decisiones. Y en el fútbol, las decisiones que más duelen son precisamente aquellas que obligan a sentar a un jugador que está jugando bien. Pero mientras la afición discute quién debe ser titular, hay otro nombre que ya no estará disponible para pelear por ese puesto. Y su salida acaba de cerrar uno de los capítulos más importantes de la cantera rojiblanca. ¿Te imaginas despedirte de Chivas con 23 años, cruzar el océano y comenzar una nueva aventura en Europa sabiendo que miles de aficionados están pendientes de ti? Eso es exactamente lo que está viviendo Armando González, conocido como Hormiga. Después de varias vueltas en la negociación, el delantero finalmente firmó con el Olympiacos de Grecia. Y no se trata de una salida menor. El Guadalajara recibió $12 millones por el 80% de los derechos del jugador. Pero detrás de las cifras existe algo mucho más importante: la historia de un jugador formado en casa que ahora intenta conquistar el fútbol europeo. Armando González se despidió públicamente del Guadalajara con un mensaje cargado de emoción. Agradeció al club, habló de lo que significó vestir esa camiseta y dejó claro que espera haber representado al rebaño como la institución merece. Y entonces apareció Chicharito. Javier Hernández dejó un mensaje que rápidamente llamó la atención de la afición. El histórico delantero mexicano felicitó a Hormiga por cumplir otro sueño y le deseó que siguiera alcanzando metas. Y aquí hay algo bonito. Porque Chicharito también sabe perfectamente lo que significa salir de Chivas para buscar una oportunidad en Europa. Él lo hizo. Ahora otro delantero formado en Guadalajara emprende un camino parecido. La diferencia es que Hormiga tendrá que construir su propia historia. No puede vivir comparándose con Chicharito, ni con Omar Bravo, ni con ningún otro delantero que haya salido del club. Tiene que convertirse en Armando González. Y esa será la verdadera prueba. Porque llegar a Europa es complicado. Mantenerse allá es todavía más difícil. Y triunfar es otra historia. El Olympiacos representa una oportunidad enorme, pero también una exigencia diferente. Cambiar México por Grecia significa adaptarse a otra cultura, otro idioma, otro fútbol y otra presión. Pero si algo tiene un jugador formado en Chivas es que conoce perfectamente lo que significa jugar con responsabilidad desde joven. Amaury Vergara también se despidió de Hormiga y destacó precisamente el crecimiento que tuvo dentro de la institución. Y ahora empieza una nueva etapa. Para Chivas, la operación representa dinero y una oportunidad para seguir fortaleciendo sus proyectos. Para Hormiga, representa el sueño europeo. Y para la afición, queda una pregunta. ¿Estamos ante otro mexicano que puede convertirse en figura fuera del país? Porque si Hormiga logra responder en Grecia, su salida podría terminar siendo recordada no como una pérdida, sino como otra demostración de que la cantera rojiblanca sigue produciendo talento. Pero mientras Hormiga se marcha hacia Europa, otro delantero está haciendo todo lo posible para demostrar que puede convertirse en protagonista del nuevo Chivas. Y ese jugador acaba de recibir una muestra de confianza que dice muchísimo sobre el vestidor. ¿Y si la goleada contra Tijuana no solamente cambió el ánimo de Chivas, sino también la confianza de Gabriel Milito? Porque hay una imagen que quizá pasó desapercibida entre tantos goles, pero explica perfectamente lo que estaba viviendo el entrenador argentino. Milito celebró. Y celebró muchísimo. Cada gol parecía quitarle un peso de encima. No era solamente la alegría de marcar. Era el desahogo de un entrenador que había visto a su equipo comenzar el torneo con muchas dificultades para encontrar el arco. Chivas había marcado apenas 3 goles en sus primeros 4 partidos de Liga MX. 3. Y de repente, contra Tijuana,
Aparecieron 5. Eso cambia completamente la conversación. Porque un entrenador puede hablar de procesos, funcionamiento y estructura durante semanas, pero el fútbol tiene una regla bastante cruel. Si no haces goles, la gente comienza a cuestionarlo todo. Y Milito lo sabía. Por eso las celebraciones tuvieron un significado especial. El argentino no estaba festejando solamente el marcador. Estaba viendo a su equipo hacer aquello que había estado buscando. Y uno de los grandes protagonistas fue Ricardo Marín. El delantero marcó 2 goles durante el primer tiempo y salió en la segunda mitad para darle entrada a Ángel Sepúlveda. Cuando abandonó el terreno de juego, Milito lo recibió con un abrazo. Ese tipo de gesto dice mucho. Porque un delantero necesita confianza. Y después de la salida de Hormiga González, la responsabilidad ofensiva aumenta. Milito ya dejó claro que confía en los jugadores que tiene. Y eso incluye a Marín y Sepúlveda. Ahora bien, tampoco hay que caer en el extremo de pensar que por una goleada todos los problemas desaparecieron. No. El 5-2 fue espectacular, pero el torneo todavía es largo. Chivas necesita demostrar que esto no fue solamente una noche inspirada. La verdadera prueba será repetir el rendimiento. Porque cualquiera puede tener un partido brillante. Lo complicado es mantenerlo. Y ahí está el reto para Milito. Que el equipo no vuelva a ser ese conjunto que genera poco, marca poco y termina dependiendo de una jugada aislada. Contra Tijuana vimos otra versión. Más agresiva. Más contundente. Más convencida. Y si esa versión aparece nuevamente contra Pachuca, entonces sí podremos comenzar a hablar de un cambio real. Pero hay otro detalle. La competencia interna. Cuando los lesionados regresen, Milito tendrá más opciones. Eso significa que algunos futbolistas que hoy son titulares podrían perder minutos. Y esa presión puede ser positiva. Un vestidor donde todos saben que tienen que competir por el puesto suele elevar el nivel. Pero también puede generar inconformidad. Y ahí entra la capacidad del entrenador para manejar egos, expectativas y minutos. Porque una cosa es tener competencia y otra es tener jugadores pensando que sus oportunidades dependen del nombre que aparece en el reporte médico. Y hablando precisamente de lesiones, Chivas recibió novedades importantes antes de su siguiente partido. Porque algunos jugadores están cerca de volver, pero otros todavía tendrán que esperar. ¿Y quiénes están realmente listos para regresar contra Pachuca y quiénes todavía van a quedarse fuera? Porque aquí la noticia puede cambiar completamente el 11 de Gabriel Milito. Después de tantas lesiones, el Guadalajara finalmente recibió algunas buenas noticias. José Castillo y Richard Ledesma podrían estar disponibles para el partido contra Pachuca. Y eso es importante. Especialmente porque Ledesma podría regresar justo cuando Santiago Sandoval y Hugo Camberos están aprovechando sus oportunidades. Ahí tenemos otra vez el bendito problema de la competencia. Milito tiene opciones. Y cuando un entrenador tiene opciones, el aficionado empieza a imaginar alineaciones. ¿Quién juega? ¿Quién sale? ¿Quién se queda en la banca? Pero no todos están cerca de volver. Daniel Aguirre todavía necesita más tiempo. Brian González también tendrá que esperar. Y en el caso de Cotorro, la recuperación será todavía más larga. Milito fue bastante claro con ese punto. Por otro lado, Miguel Tapias está bien, aunque su situación se relaciona con ausencias y molestias que han condicionado su participación. Y Richard Ledesma tuvo un problema en la rodilla que, de acuerdo con lo explicado por el entrenador, no sería grave. Eso es una buena noticia. Porque el regreso de Ledesma puede darle a Milito una pieza que conoce perfectamente su sistema. Pero también puede provocar una situación incómoda. Porque si Camberos está jugando bien, ¿lo mandas al banco inmediatamente? Esa es la decisión. Y no existe una respuesta fácil. Porque Brian González tiene jerarquía. Ledesma tiene experiencia dentro de la estructura. Pero Camberos tiene algo que el fútbol moderno premia muchísimo: velocidad, atrevimiento y capacidad para atacar espacios. Y cuando un joven juega sin miedo, la afición lo nota. Por eso el partido contra Pachuca será mucho más que otro encuentro de Liga MX. Será una especie de examen. Milito tendrá que demostrar que sus decisiones no dependen simplemente de quien regresó de una lesión. Tendrá que demostrar que juega el que mejor encaja en el partido. Y eso nos lleva directamente al futbolista que probablemente está generando más ilusión entre los aficionados rojiblancos. Porque mientras algunos discuten si Camberos será titular, Gabriel Milito acaba de decir algo todavía más fuerte sobre Santiago Sandoval. Y si eres aficionado de Chivas, probablemente deberías escuchar muy bien estas palabras. Estamos ante un jugador que puede convertirse en una de las grandes joyas del fútbol mexicano. Porque Gabriel Milito no se limitó a decir que Santiago Sandoval juega bien.
El entrenador argentino prácticamente puso una etiqueta sobre el joven que puede cambiar completamente las expectativas alrededor de él. Es un jugador diferente. Esa frase, viniendo de un entrenador como Milito, no es cualquier cosa. Y mucho menos cuando hablamos de un jugador de apenas 17 años. Según explicó el técnico, desde la primera pretemporada hubo algo que llamó inmediatamente su atención. Incluso desde el segundo entrenamiento, el cuerpo técnico habría detectado que Santi tenía algo especial. Talento. Potencial. Pero no solamente eso. Milito destacó su mentalidad, su capacidad para entender el juego y algo que muchas veces es todavía más difícil de encontrar en un futbolista joven: sacrificio defensivo. Porque talento ofensivo hay muchos. Jugadores que quieren tener la pelota, driblar, hacer goles y aparecer en los videos también. Pero un futbolista joven que entiende que debe trabajar cuando el equipo no tiene la pelota, eso vale muchísimo. Y ahí está una de las razones por las que Milito parece confiar tanto en Sandoval. El argentino explicó que Santi puede entender cuándo jugar por dentro y cuándo hacerlo por fuera. Eso le permite ofrecer soluciones diferentes. Y cuando tienes un futbolista capaz de interpretar varias posiciones, tienes una pieza que puede ser extremadamente valiosa. Pero hay algo todavía más importante. Milito no quiere acelerar su proceso. Quiere disfrutarlo. Quiere apoyarlo. Y eso es exactamente lo que Chivas debería hacer. Porque hay un peligro cuando aparece un talento joven. La afición se emociona. Los medios comienzan a hablar. Llegan comparaciones. Después aparecen rumores de Europa. Y de repente, el jugador de 17 años pasa de ser una promesa a cargar con expectativas de estrella. Hay que tener cuidado. Santiago Sandoval no necesita que lo conviertan en el próximo gran ídolo mañana. Necesita minutos. Entrenamiento. Experiencia, errores, aprendizaje y tiempo. Pero tampoco podemos ignorar lo que estamos viendo. Si Milito dice que es diferente, si está jugando, si está compitiendo y si además responde la cancha, entonces hay razones para ilusionarse. Y aquí aparece nuevamente Hugo Camberos. Porque el técnico también lanzó una advertencia para él. Camberos aprovechó la lesión de Brian González y se ganó minutos. Ahora tiene que mantener el nivel. Y esa frase parece sencilla, pero en realidad representa un enorme desafío. Llegar es una cosa, quedarse es otra. Un partido bueno puede abrirte la puerta. 5 partidos buenos pueden cambiar tu carrera. Pero mantenerte durante meses como protagonista es lo que separa una promesa de un futbolista consolidado. Camberos ya recibió la oportunidad. Ahora tiene que demostrar que no fue casualidad. Y Sandoval parece estar siguiendo un camino parecido. 2 jóvenes. 2 historias. 2 oportunidades. Y un entrenador que parece dispuesto a exigirles. Por eso la competencia que viene puede ser una de las cosas más interesantes de este Chivas. Porque si regresan Ledesma y Brian, y Camberos sigue jugando bien, Milito tendrá un problema que cualquier entrenador quisiera tener. Demasiado talento. Y cuando Santi Sandoval siga creciendo, el problema puede ser todavía mayor. Así que la pregunta queda sobre la mesa para toda la afición rojiblanca. ¿A quién pondrías como titular cuando todos estén disponibles? ¿Camberos merece quedarse? ¿Sandoval debe recibir más minutos? ¿Ledesma y Brian deben recuperar automáticamente sus puestos? ¿O el mensaje debe ser claro: juega quien mejor esté? Porque después del 5-2 contra Tijuana, Chivas ya no solamente tiene que pensar en ganar partidos, tiene que construir una identidad. Y ahora viene Pachuca. Un partido donde veremos si la goleada fue el inicio de algo grande, o simplemente una noche perfecta. Y mientras Milito prepara ese encuentro, hay una certeza: la competencia dentro del rebaño acaba de ponerse mucho más caliente. Porque los lesionados están regresando. Los jóvenes están levantando la mano. Los delanteros están recuperando el gol. Y la afición, después de tanto sufrir con un equipo irregular, ya volvió a ilusionarse. Ahora toca demostrar que esta ilusión tiene fundamento. Porque contra Pachuca ya no bastará con prometer. Habrá que responder en la cancha. Y ahí, justamente ahí, empezará el siguiente capítulo de este Chivas de Gabriel Milito.